Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Es un gusto estar nuevamente en este lugar santo compartiendo la palabra de Dios. Es un día tanto emocionante, ¿no es cierto? El sábado del Señor siempre es un sábado donde podemos entrar en comunión con Él y donde podemos sentir su amor y su misericordia. Y créanme que cuando se habla de la palabra de Dios es aún todavía más emotivo poder expresar ese amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Tendrías el coraje de no amarlo? Papá, replicó cierta mañana un pequeño a su papá, a su padre. Papá, le dijo, ¿por qué debo amar a Jesús? Tal vez esta pregunta no la ha hecho alguna vez nuestro hijo, tal vez no directamente, pero en una manera tal. ¿Por qué debo amar a Jesús? Ese padre tratando de esconder su admiración sin encontrar una respuesta rápida que pudiera satisfacer esa curiosidad del niño, lo miró fijamente a los ojos y le preguntó, ¿tú quieres a papá, hijo mío? Claro que sí, respondió el niño rápidamente. Pero ¿te preguntaste alguna vez por qué quieres a tu papá? Los ojitos de aquel pequeño se movieron en forma rápida y extraordinaria, como se mueven los ojos de los pequeños, y sin meditar mucho, se acercó a su padre, le dio un abrazo y le dijo, papá, te quiero porque tú me quieres a mí. ¿Entendiste, querido amigo? El amor tiene ese poder extraño que atrae a la gente, ¿no es cierto? El amor engendra amor entre la humanidad. Ese amor tiene el magnetismo de atraernos unos a otros y de poder atraernos hacia Jesús. Nadie se resiste al magnetismo del amor. Nadie. Por más feo que podamos ser, por más rebelde que puedas tener tus sentimientos, nadie se puede resistir al verdadero amor. Y sabes, querido, que una de las grandes verdades que encontramos en nuestro Evangelio de Salvación, en nuestra Biblia, es que Cristo nos amó de tal manera que lo mínimo que podemos hacer es amarlo también a Él, como Él nos amó a nosotros. Pero me pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que pasa con el ser humano entonces? Que pareciera ser que no conseguimos amar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con nuestro corazón que pareciera ser que no entendemos lo que es amar a Jesús? ¿Sabes lo que sucede, hermano, querido amigo? Lo que sucede es que a veces no entendemos lo que Él hizo por nosotros. Un amigo que ahí donde trabajo me dijo que si me dijo el papá, papá, ¿verdad que la casa no es suya? Le dijo, la casa no es tuya. ¿Por qué? No, porque es de Dios, dijo, no, nada es tuyo. Gracias, hermano. Pero a mí, el niño puede que le encantó, no es tuyo. Y tenía frente. Vemos pues cómo el magnetismo del amor nos atrae y el magnetismo de Dios llega hasta nuestro corazón. Pero ¿por qué entonces no conseguimos amar a Dios en forma verdadera? Tal vez, hermanos, será porque a veces no entendemos realmente lo que Él hizo por nosotros.
Constantemente decimos y repetimos desde la infancia que Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Lo hemos repetido por años, pero pareciera ser que a través del tiempo hemos olvidado el verdadero significado de que Cristo murió por ti y por mí. Nos hemos familiarizado tanto con esta frase que ya no la entendemos o que el mundo no la entiende en su verdadera dimensión. Hace muchos años, dos amigos estudiantes en aquel entonces, amigos esos entrañables de la universidad, fueron testigos de una hermosa historia de amor. Ese año, una joven hermosa y maravillosa entró a estudiar a la universidad, una de las jovencitas más hermosas de ese año. Así de que todos los jóvenes guapos de la universidad, los más inteligentes, los más admirables, los más aventados, todos fueron desfilando ante ella para tratar de conquistarla y nunca pasaba nada. Uno de estos jóvenes era uno de los jóvenes más feos de la universidad. Y de pronto se acercó con su amigo y le dijo: ¿sabes? Estoy enamorado. El amigo sonrió como se sonríe cuando tu amigo se acerca hacia ti y te dice: estoy enamorado. Oh, oye, felicidades, le dijo. No es problema. No, es que estoy enamorado de esa chiquilla hermosa. La sonrisa del amigo desapareció rápidamente de la boca y son amigos y los amigos se dicen las cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso sí que es un problema, le dijo el amigo. Tú sabes que los muchachos más apuestos, los más inteligentes, los más exaltados han llegado y han desfilado uno por uno frente a ella y ella los ha rechazado a todos. ¿Te parece que ella te va a mirar a ti? Lo sé, le dijo el muchacho triste. ¿Pero qué puedo hacer si la amo? ¿Qué puedo hacer si este corazón siente sentimiento por ella? Los meses de estudio fueron pasando y el amor de aquel muchacho fue creciendo día a día en silencio. Al término de ese año corrió el rumor que esa muchacha joven, hermosa, iba a tener que abandonar la universidad porque ya no tenía dinero para pagar las mensualidades. Así que este joven corrió rápidamente a la dirección del colegio y le dijo al director del colegio: vengo a pagar las mensualidades de esta chica. El hombre se asombró y le dijo: oye, pero ¿estás seguro? Estoy seguro, es mi dinero y yo quiero pagarlo. Y quiero que por favor ella no sepa quién está haciendo esto por ella. Naturalmente que eso significó que ese año escolar este muchacho tuvo que dejar el colegio para que esta chica siguiera estudiando. Trataron de disuadirlo, pero no lo consiguieron. Así que ese año escolar él abandonó el colegio para poder seguir trabajando y obtener más dinero para regresar el próximo ciclo escolar. Unos meses más tarde le escribió una carta a su amigo desde la lejanía en su trabajo, una carta conmovedora donde lo decía: dices que no vale la pena el sacrificio que estoy haciendo, que ella nunca me mirará. Lo que tú no sabes, querido amigo, es que yo la amo y la amo sinceramente y no puedo permitir que ella pierda un año de estudios. Yo la amo. No importa si ella nunca llega a mirarme, yo me siento feliz haciendo esto por ella. El siguiente año llegó, este chico volvió a entrar a la universidad, su amor estaba más maduro, había crecido más, así es que con valentía se atrevió a enfrentar a esta chica y declararle su amor. Le abrió su corazón, le declaró sus sentimientos. Fue un momento muy triste, porque esta chica no solamente lo rechazó, sino que fue injusta y muy dura con él. Después de ese momento, alguien se acercó a esta muchacha y le dijo: oye,
No tienes derecho a haberlo manejado así. Pudiste haberle dicho que no solamente. Es cierto que es un hombre insignificante, es cierto que es un hombre de pocas palabras, es cierto que es un hombre feo, pero Él te ama y sin saber y sin que tú supieras nada de ti, Él pagó tu colegiatura el año pasado para que tú estuvieras aquí este año y aún pidió que nadie supiera de esto. Aquella muchacha desconsolada lloró y lloró. Le preguntó al director de la escuela si aquello era verdad. El director le dijo que sí. Y al tener la confirmación, ella se sintió humillada, se sintió ofendida. Los meses transcurrieron. Y uno de esos días, el joven aquel, feo, insignificante, se acercó con sus compañeros y les dijo: estoy noviando con esta chiquilla. ¿Cómo? Al principio todo el mundo comenzó a pensar es que es por lástima. Todo el mundo pensó a decir es que le tiene compasión. Pero un buen día aquella chica se acercó con los amigos y les dijo: al principio, cuando descubrí lo que él había hecho por mí, me sentí perturbada, me sentí fastidiada, incluso me sentí ofendida. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a pensar en esa situación. ¿Acaso podría encontrar en este mundo a un joven que me ame tanto? Que me ame tanto al fin de dejar de estudiar un año para que yo pudiera estudiar aún sin esperar nada. Incluso sin querer que yo supiera el significado de ese sacrificio. Fue entonces cuando llegué a una conclusión. ¿Cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? ¿Cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? ¿Sabes, querido amigo, querido hermano? Esta frase merece estar puesta en un marco de oro. ¿Cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? El día que comprendamos esta frase, hermanos y amigos, el día que comprendamos lo que realmente sucedió aquella tarde en el Monte Calvario, tal vez nos haremos sin duda esta misma pregunta. El día que entendamos el verdadero significado de la cruz, seguramente en nuestro corazón llegará esta pregunta: ¿cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? Pero ¿qué aconteció aquella tarde en la cruz del Calvario? Vamos al libro de Génesis. En el capítulo 2. Los versos 16 y 17 dicen a la letra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta orden, hermanos, contenía el principio de la retribución. En otras palabras, la obediencia del ser humano merece vida, pero la desobediencia del ser humano merece la muerte. Y el hombre pecó, y todos nosotros pecamos, y seguimos pecando. Y en consecuencia, nuestra respuesta debe ser: debemos morir, tenemos que morir. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero sucede, queridos hermanos, que el hombre no quiere morir. Cuando el hombre se da cuenta que es pecador, cuando el hombre nos damos cuenta que hemos pecado, nos arrodillamos, clamamos perdón y le decimos al Señor: Padre, perdóname, no quiero morir. ¿Acaso sabemos lo que estamos diciendo cuando le decimos eso a Dios? Yo pequé, Padre, merezco morir, pero por favor, perdóname. No quiero morir. Y sabes, querido, esta súplica
le ocasiona un grande problema, un gran conflicto a Dios. Porque Él es Dios y no cambia, su palabra no cambia. Y si el hombre pecó, merece la muerte, tiene que morir. Pero Dios te ama a ti, también me ama a mí, no puede permitir que ninguno de nosotros muera. ¿Qué hacer entonces? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿no es cierto? Dice la Santa Escritura. Yo te pregunto, ¿quieres morir, hermano? Yo creo que no nos gustaría morir ni esta vida, mucho menos la vida eterna. ¿Alguien de ustedes ha pensado en morir la vida eterna? Algunos de nosotros nos hemos puesto a pensar en la segunda venida de Jesús, cuando el Señor con voz de trompeta y voz de arcángel pronuncie los nombres de los salvos, nosotros no podamos escuchar nuestro nombre. La paga del pecado es la muerte. El hombre no quiere morir, pero en este caso alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar el precio que tú y yo debemos en este mundo, el precio que el ser humano debe. Y es entonces ahí, hermanos, amigos, cuando se erige la figura majestuosa del Hijo del Hombre, ¿no es verdad? Y el Señor Jesús le dice: Padre, el hombre merece la muerte porque pecó. Pero antes de cumplir esa sentencia, Padre, quiero ir a la tierra y vivir entre ellos. Quiero ser como hombre, quiero vivir entre el hombre, quiero asumir esa naturaleza, experimentar sus conflictos, experimentar sus tristezas, experimentar sus alegrías, experimentar sus tentaciones. Y fue así como el Señor Jesús vino a la tierra, como tú y como yo, como un ser humano. No solamente parecía humano, Él era humano. Tenía las mismas características que tú y yo tenemos, un humano de verdad. Tuvo las mismas luchas que tienes tú, tuvo las mismas tentaciones que hemos tenido nosotros. También se sintió tentado, se sintió incomprendido, se sintió tal vez frustrado. Todo lo que tú y yo sentimos, lo sintió el Señor Jesús durante su estancia en esta tierra. Experimentó esas tentaciones, y no solamente porque es Dios, sino porque fue hombre, querido. Y por eso Él está más dispuesto a entenderte y a comprenderte que a juzgarte o a condenarte. Por eso es nuestro Dios y por esto es el Señor de señores. El libro de los Hebreos, hermanos. Vamos a buscar el libro de los Hebreos. El capítulo 4, el verso número 15. Hebreos capítulo 4, verso número 15, dice a la letra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vale la pena volverlo a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Queridos, el Señor Jesús vivió en esta tierra durante 33 años y la Biblia dice que fue tentado en todo, ¿no es cierto? En todo lo que tú te puedes imaginar, todo lo que tú has pasado, todo lo que hemos vivido, el Señor Jesús lo vivió en esos 33 años, pero fue sin pecado, según nuestra semejanza. Así que, ahora bien, si el Señor Jesús vivió en este mundo como hombre, y como hombre fue tentado y no pecó, por el principio de la retribución que veíamos anteriormente, Él merece la vida, ¿no es cierto? Ahora imaginemos un diálogo entre Cristo y su Padre Celestial. Imaginemos a Jesús, tal vez diciéndole estas palabras: Padre, después de haber vivido en este mundo, yo viví como un ser humano y fui tentado en todo, pero no pequé. Como ser humano gané el derecho a la vida, dice Jesús. El hombre, por el contrario, pecó y merece la muerte. No obstante, querido Padre,
El principio de la retribución no me impide o no impide que haya un cambio, que haya una permuta. Siendo así, Padre, la muerte que el hombre merece, quiero morirla yo, dice Jesús. Y la vida que yo merezco porque no pequé, quiero que la viva, quiero ofrecérsela a ellos. El profeta Isaías, vamos al profeta Isaías, en el capítulo 53, versos del 5 al 7. Isaías 53 del 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Querido amigo y querido hermano, esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Esto fue lo que tal vez se nos ha olvidado a muchos de nosotros a pesar de los largos años como cristianos. Esto es lo que se le ha olvidado al mundo. Esto fue lo que sucedió en el cruz del Calvario. Un canje de amor, hermano. Alguien murió por ti, murió por mí. Alguien murió para salvarnos. Unos días antes de la muerte del Señor Jesucristo, la policía de Jerusalén había prendido a un ladrón, a un homicida tal vez, a un malviviente llamado Barrabás. Aquel delincuente fue juzgado y fue condenado a la muerte de cruz. Debía ser clavado en una cruz. La muerte de cruz era una muerte muy cruel, hermanos. Era una muerte tremenda. Nadie moría debido a las heridas que se ocasionaban los clavos clavados en sus manos o en sus piernas. La muerte de cruz significaba que aquel hombre iba a estar desangrándose gota a gota, poco a poco, hasta que terminara en un shock por ausencia o por falta de sangre. Iba a estar pendiente en ese madero, tal vez algunos días, bajo las inclemencias del sol durante el día, del frío durante la noche, bajo el vituperio de toda la gente que pasaba y lo veía. Esa era la muerte paulatina que poco a poco terminaba con la vida. Después del juicio y de la condena de Barrabás, las autoridades llamaron a un carpintero para que preparara esa cruz para Barrabás. Ahí estaba el delincuente y ahí estaba su cruz, preparada especialmente para él, con las dimensiones de él, con el nombre de él inscrito en esa cruz. Pero aquel día también prendieron a Jesús. Él también fue juzgado y condenado. La historia cuenta que un hombre llamado Pilato, intentando defender a Jesús en ese juicio en misericordia, presentó delante del pueblo a Cristo y a Barrabás y preguntó diciendo: en estas fechas tenemos la costumbre de soltar a un prisionero. ¿A quién queréis pues que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo gritó enfurecido: suelta a Barrabás, crucifica a Cristo, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo.
Queridos, me parece que si alguien durante la historia ha entendido en toda su plenitud el sentido de la expresión Cristo murió en mi lugar, fue Barrabás en ese momento. Me parece que a lo largo de toda la historia nadie jamás pudo entender mejor esas palabras de Cristo murió en mi lugar más que Barrabás en ese momento. Todo estaba listo para su ejecución y ahora Cristo moría en su lugar. Sencillamente no podía creerlo. Tal vez en ese momento pensó que estaba soñando. Tal vez pellizcaba su piel para ver si era cierto lo que estaba pasando. Él, un malviviente, un delincuente, alguien que era una paria para la sociedad, ahora estaba libre. Y ahí junto a él, manso, tierno y sereno, aquel hombre que solamente se había dedicado a dar paz y tranquilidad a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a devolver la vida a los muertos, y ahora estaba a punto de morir en su lugar. Yo me imagino que en ese momento, querido, Barrabás pensó dentro de su corazón: nunca tendré palabras suficientes para agradecerte, oh Cristo, por haberte cruzado en mi camino. Nunca tendré palabras suficientes, oh Jesús, porque si tú no hubieras estado aquí, yo hubiera muerto irremediablemente. Ese día, mis amigos y hermanos, Barrabás comprendió el significado de las palabras Cristo murió en mi lugar. Pero ahora Jesús estaba siendo condenado. Ya no había más tiempo para llamar al carpintero. Ya no había más tiempo para llamar a otro carpintero y pedirle que hiciera una nueva cruz para Jesús. Además, ¿para qué llamarlo? Si ahí estaba una cruz ahora vacante. Ahí estaba una cruz disponible. Con las medidas de otro, es cierto. Con el nombre de otro. Pero ahí estaba una cruz. Y aquella tarde, mi querido amigo y hermano, aquella tarde, cuando Cristo ascendió al monte Calvario, llevando una pesada cruz sobre sus hombros, aquella tarde triste, Cristo estaba cargando una cruz ajena. Aquella tarde Cristo estaba cargando una cruz que no le correspondía. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente nadie había preparado una cruz para tu maestro y para mi maestro, porque Él no merecía morir en esa tarde. Aquella tarde, hermano, Cristo estaba cargando mi cruz. Aquella tarde triste, el Señor Jesucristo llevó a su cuesta la cruz que me correspondía a mí llevar. Era yo quien debía morir esa tarde y no el Señor Jesucristo. Pero Él me amó tanto que decidió morir en mi lugar y ofrecerme el derecho a la vida, ese derecho que Él había adquirido durante su estancia en esta tierra. Finalmente, los hombres llegaron a la cima del monte Calvario. Depositaron la cruz en el suelo y con enormes clavos clavaron al Señor Jesús de sus manos y de sus piernas. Levantaron entonces la cruz y con el peso del Maestro sus carnes empezaron a desgarrarse. Un soldado le había colocado una corona de espinas en su frente y ahora gruesas gotas de sangre corrían y recorrían la cara del Maestro. Otro soldado había clavado una lanza en uno de sus costados y ahora se encontraba ahí, pendiente en una cruz, entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios, el hombre, el Señor hecho hombre, muriendo por mí, muriendo por ti. En ese momento, hermanos, el sol se oscureció, el sol ocultó su rostro para no ver la vergüenza que estaba sucediendo en la tierra. Todo el cielo lloró en un torrente de agua. Las aves del cielo, los animales salvajes corrían de un lado a otro, como premoniciendo, como intuyendo en toda su irracionalidad que algo terrible estaba por pasar en este mundo. Solo el hombre, queridos, solo el hombre, la más grande creación, la más bella e inteligente de las criaturas, en ese momento parecía no darse cuenta que su futuro estaba en juego en ese momento. Solo el hombre parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo en esa tarde. Horas después,
Cuando los judíos volvieron a sus casas, cuando la gente abandonó el monte Calvario, allá, en aquella montaña solitaria, quedaba pendiente el cuerpo de tu maestro y de mi maestro, muriendo por ti y por mí. ¿Te has detenido a pensar, querido, lo que significa el acto de amor de la muerte de cruz de Jesús esa tarde? Nos hemos detenido a recapacitar siquiera el verdadero significado de ese monte Calvario. Vamos al Evangelio según San Lucas. El capítulo 22. Verso 42 y 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 42 y 43. Y ojalá, hermano, que estas palabras queden grabadas en tu corazón y en el mío. Y siempre las recordemos. Dice Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Querido hermano y querido amigo, no fue un loco suicida el que murió esa tarde en la cruz del Calvario. No fue un revolucionario social el que pagó esa muerte en la cruz en esa tarde. Fue Dios hecho hombre. Fue nuestro Dios querido. Y como hombre tenía miedo a morir también. También poseía el instinto de la conservación, como lo tienes tú y como lo tengo yo. Tenía tanto miedo a morir que esa noche anterior, aquí con estas palabras, en el jardín del Getsemaní, con lágrimas de sangre en sus ojos, arrodillado ante el Señor, le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, si es posible, haz esto de otra manera. Pero no se haga mi voluntad, sino la mía. Y sabes, querido, yo tengo la certeza que ante esa oración del Señor Jesús, el Señor Dios le contestó. Y tal vez susurró a sus oídos diciéndole: Hijo, aún tienes tiempo de decir que no. Hijo, aún estás a tiempo de arrepentirte en este camino que estás emprendiendo. Hermanos, pero ¿cómo arrepentirse si toda la humanidad estaba en sus manos en ese momento? Él tenía miedo de morir, es cierto, pero su amor era mayor que su miedo en ese momento. Su amor por ti y por mí fue mayor que el miedo que tenía de morir en ese instante en la cruz del Calvario. ¿Cómo dejar a un lado ese sacrificio que estaba a punto de hacer? ¿Cómo abandonar a un hombre? ¿O cómo abandonar al hombre en un mundo de desesperanza, en un mundo de muerte? Seguramente, hermano, esa tarde cruel, esa tarde triste, ahí colgado en el Gólgota, mientras sus ojos se cerraban y veía como con odio lo colgaban en el madero, él cerraba sus ojos y en ese momento pensó en ti y pensó en mí. Como en ese momento pensó en nuestra desaveniencia, en nuestros problemas, en nuestra vida. No puede
puede ser. Tengo que hacer este sacrificio porque amo a la iglesia adventista del séptimo día, porque amo a los hermanos de la iglesia central de Chihuahua, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Por eso el Señor Jesús murió esa tarde, para darte la vida que tú y yo no merecemos. Porque pensó en nosotros, hermanos. Porque pensó en que seguramente nosotros no podríamos salir adelante sin Él. ¿Sabes, querido? Esto es lo que tal vez yo nunca pueda conseguir entender. Yo no sé tú, pero esto es lo que yo tal vez nunca vaya a poder seguir entender. ¿Por qué me amó tanto el Señor? ¿Por qué? ¿Entiendes tú, hermano, el significado de tu vida? Eres lo más importante que tienes, que el Señor tiene para Él. Tú y yo somos lo más importante que Cristo tiene en este mundo. Por eso decidió morir esa cruz, por ti y por mí. Él te ama de tal manera que aún teniendo miedo a la muerte, la aceptó para verte sonreír y para verme feliz. Aún teniendo miedo a esa muerte, la aceptó, no solo para verte ser miembro de la iglesia, sino para verte como miembro del reino de los cielos. El pastor Richards cuenta la historia de cuando él era muchacho. Y dice él que cuando estaba pequeño le gustaba saltar al patio del vecino para comerse las manzanas que daba, los árboles de manzana que tenía. Un día la madre le llamó y mostrándole una vara verde le dijo: ¿ves esta vara, Richard? Sí, mamá. Si vuelves a tomar esas manzanas del vecino, yo te voy a castigar con esta vara. ¿Entiendes? Sí, mamá. Los días pasaron, los árboles se pusieron más frondosos, las manzanas cada vez más rojas, más jugosas y apetecibles. De tal manera que aquel muchacho no consiguió resistir la tentación. Así que una buena tarde saltó la barda del vecino y fue y comió todas las manzanas que pudo hasta que satisfizo su apetito de manzanas. Lo que no esperaba es que al volver a su casa su mamá ya lo estaba esperando con aquella vara verde en su mano. Al verla inmediatamente Richard tembló. Sabía lo que le esperaba. Casi sin poder pensarlo, se arrodilló, abrazó a su mamá de sus brazos, abrazó a su mamá en su cadera, en sus piernas y le dijo: mamá, perdóname, por favor, perdóname. No, hijo, dijo la madre. Yo dije una cosa y tendré que cumplirla. Mamá, por favor, te lo ruego, te lo suplico, te prometo que jamás lo volveré a hacer. Tal vez tú y yo hemos escuchado estas palabras algún momento. O tal vez las hemos dicho en algún momento. No, mamá. No, hijo. Tendrás que recibir el castigo. Lo mereces. No, mamá, te lo suplico, no. Hijo, entonces solo existe una solución. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dijo Richard. Toma la vara. En lugar de castigarte yo a ti con esta vara, tú me vas a castigar a mí. Tú tienes que recibir el castigo porque cometiste una falta. Pero yo te amo tanto, querido hijo, que me pongo para que tú me castigues a mí. Dice el pastor Richard que hasta ese momento él había llorado con los ojos, pero justo en ese instante comenzó a llorar con el corazón.
¿Cómo tendría el coraje de golpear a su madre por un pecado que ella no había cometido? ¿Entendimos el mensaje, amigos, hermanos? Eso es exactamente lo que sucede entre Dios y nosotros. Cuando después de pecar nos arrodillamos ante Él y suplicamos perdón. Él nos mira con amor. Nos mira con ese sentimiento que tal vez no podemos entender y nos dice: hijo mío, pecaste y mereces la muerte, pero sé bien que no quieres morir. Entonces solamente hay una solución. ¿Cuál es? Preguntamos rápidamente a nuestro Padre Celestial. Dime cuál es esa solución. En lugar de que mueras tú por ese pecado que cometiste, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de tu error, nos dice el Señor Jesucristo. En lugar de que tú mueras, yo moriré para que tú vivas. Richard, querido, no tuvo el coraje de castigar a su madre por una falta que él había cometido. Pero nosotros sí tuvimos el coraje de castigar y de crucificar a un ser que jamás cometió pecado. Nosotros sí tuvimos el coraje de castigar, de crucificar al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y continuamos crucificándolo día a día con nuestra vida. Y continuamos crucificando día a día con nuestra existencia, con nuestra experiencia. Crucificándolo cada día con nuestras actitudes. Crucificándolo con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra vanagloria, con nuestra envidia, con nuestros pecados en general. Tú y yo seguimos crucificando al Maestro. Y Él no dice nada, querido. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abre la boca, no te reclama, no nos exige derechos, no piensa en justicia, solamente muere lentamente, consumido por las llamas de un amor incomprensible, misterioso, un amor que tal vez tú y yo no podamos entender aún. No, hermanos, yo nunca podré entender ese amor de Jesús por mí. Nunca tendré palabras suficientes para agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por mí en esa cruz del Calvario. Nunca podré entender seguramente la plenitud del amor de Jesús por nosotros. Pero sabes, querido, al levantar mi vista hacia el monte Calvario, a levantar la vista hacia esa cruz del Calvario, a esa montaña solitaria, y ver a mi Señor ahí clavado en la cruz muriendo por mí, entonces no tendré más que un corazón que se enternece y que va a exclamar como la joven del colegio: ¿cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? ¿Cómo tendría ese coraje de no querer al Señor que murió por mí? Probablemente vas a ver tu vida en el siguiente himno que se va a entonar y que vas a presenciar. Probablemente te vas a reflejar en él. Yo no te pido que te levantes y le digas a Dios algo, pero si sientes que tú estás ahí, dile al Señor, hermano, que tu corazón es de Él. Y yo voy a orar para que mientras escuchas este canto, el Espíritu Santo pueda llegar a nuestro corazón y pueda de verdad darnos esa seguridad y entendimiento del verdadero sacrificio de Dios para ti y para mí.
Imaginar, solo imaginar, imaginar, solo imaginar que las heridas que llevaste en tus manos y aquella sangre que brotaba en tu costado y aquel dolor que laceró tu corazón. Imaginar fue la vileza de mi vida y mi pecado, los que te hicieron tanto daño, oh mi Maestro, mi Señor, mi Salvador. Perdóname, Señor, ten compasión, perdóname. No quiero más fallar, Señor. Quiero estar junto a ti. Perdóname, Señor. Yo merecí estar allí. Perdóname, Señor. Quiero estar junto a ti. Imaginar que siendo el Rey del universo subiste en mi lugar a la cruz. Imaginar que esa corona de espinas la cambiaste por la luz. Imaginar fue mi pecado el causante de tu gran dolor, Jesús. Gracias te doy, mi buen Jesús. Gracias te doy, mi buen Jesús. Gracias, porque por ello tengo vida para siempre, porque por eso tengo paz aquí en mi alma. Gracias, querido Jesús, gracias, porque esa cruz que yo debía llevar a cuestas, tú la llevaste aquel viernes, mi Señor. Por eso gracias te doy, gracias, porque pensaste en mí antes de nacer, porque mi vida tiene paz y esperanza. Muchas gracias, Señor. Por esa cruz, gracias te doy. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10, en el verso número 9, podemos leer las palabras de Jesús. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Querido joven, querido hermano, amigo, tal vez esta plática para mañana ya no la recuerdes. Tal vez esta plática te ocasionó sueño. Pero por el poder, la misericordia y el amor de Dios, también pudo impactar tu corazón y el mío. Amigo, hermano, la vida está llena de decisiones. Y hoy, en este momento, nos enfrentamos tal vez a una de las decisiones más grandes que podamos tomar en nuestra existencia. La cuestión sobre la que debes de decidir es: ¿qué puerta vas a elegir para tu vida? Solo hay dos puertas, querido. Dos puertas, y una de ellas tiene una sentencia, y otra de ellas tiene la vida eterna. O escuchamos la bienvenida de nuestro Señor, dándonos esa bienvenida al abrir la puerta de su amor y de su misericordia, o nuestros oídos tendrán que oír la triste sentencia de la otra puerta que abramos, y donde el mismo Padre Celestial nos dirá con tristeza: aléjate de mí, no te conozco, eres un obrador de maldad. ¿Cuál de las dos vas a escuchar? Eso, hermano, esa es tu decisión, y también la mía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tomar la decisión para la vida eterna. Nos ponemos en pie, por favor. Querido Dios, ¿qué podemos decirte, Señor, en esta mañana? Aquí estamos, oh Dios. Solamente tu amor y tu misericordia nos ha mantenido hasta este momento. Solamente ese amor incomprensible, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario, es el que nos tiene hasta este momento aquí. Tú nos conoces, sabes quiénes somos. Cuántas historias, Señor, en cada una de las bancas de este templo en este momento. Cuántas historias en cada uno de los corazones aquí presentes. Pero con una sola historia, oh Dios, remediamos nuestro sufrimiento, nuestra desesperanza. La historia de la cruz del Calvario. Tal vez no hemos entendido hasta hoy el significado de ella, Señor. Perdónanos, por favor. Hoy nos acercamos confiadamente hasta el trono de tu gracia,
con la seguridad, con la esperanza de que ahí estás aún, esperándonos, estrechándonos entre tus brazos, extendiendo tus manos, diciéndonos: ven, hijo, ven, aquí estoy yo para enjugar tus lágrimas, para limpiar tu corazón, para cambiar tu mente, para darte esa felicidad que mereces, para darte esa vida eterna que yo vine a morir por ella. Señor, que ninguno de los que estamos aquí se pierda, que ninguno de los que estamos aquí echemos en saco roto, Señor, la decisión de nuestra vida. Decidimos por ti, oh Dios, porque te amamos, porque cómo tener el coraje de no amar a alguien que nos amó tanto, a tal grado de dar su vida por cada uno de nosotros. Llévanos en paz, oh Dios. No apartes tu misericordia, tu gracia y tu perdón de cada uno de los aquí presentes. Y Señor, permite que cuando vengas en las nubes de los cielos, ya sea que estemos descansando el sueño de la muerte o estemos vivos, podamos escuchar de tus labios divinos nuestro nombre pronunciado para la eternidad. Por Cristo Jesús lo imploramos y agradecemos. Amén.